rico limpio manantial, en el cual... Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas presentes. Que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga dando su luz a través de su palabra. Por eso les invito a que puedan abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14. El libro de Juan, capítulo 14. Y vamos a estar compartiendo nuevamente desde el versículo 6 en adelante. Hoy el tema que el Señor nos va a permitir que vamos a estar compartiendo es la revelación de Cristo como el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Así dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, del versículo 6 en adelante, dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Fin de la palabra. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Dios nos ilumine, nos guíe y nos ayude a entender y comprender su palabra esta mañana. Soberano Dios y Rey nuestro, nos humillamos ante ti, Señor, reconociéndote a ti como Dios omnisciente, omnipotente, soberano, y que eres un Dios que sostiene en tus manos todas las cosas como a nosotros, Señor. Y en este momento pedimos que tu Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos escucharte a ti, Señor. Háblanos, Señor, para que así cada día, Señor, podamos comprender, entender más y más de ti, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor, a través de tu palabra esta mañana. Te lo pedimos y te entregamos este tiempo en tu mano, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y como ya lo he mencionado a ustedes, el tema de lo cual vamos a estar compartiendo es la revelación de Cristo como el gran yo soy. El domingo pasado hemos visto cómo el Señor había revelado a sus discípulos quién era Él, a pesar que no había un buen entendimiento, una buena comprensión de parte de sus propios discípulos. El Señor no se limitó de decirle a ellos la verdad y solamente la verdad, demostrarle que Él era el único camino para llegar
al Padre. Y como ya hemos repetido en varias ocasiones también, donde Jesús mencionaba en varias veces ya el yo soy. Hemos visto en Juan capítulo 6, el versículo 35, donde el Señor decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pan que va a saciar el alma de ustedes. De este pan lo que ustedes necesitan. Presentándose Él como yo soy. Y en Juan capítulo 8, el versículo 12, donde Él mismo también se presentó como yo soy la luz del mundo. Donde Él iluminó el mundo entero a través de su enseñanza y a través de los milagros y a través del cumplimiento de la profecía en sus propias vidas. Como también en Juan 10:7, donde Él mismo también nos dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Solamente haeru pibema anticatuya y que haya un alimento ñicotemeba, donde Él dice, donde vas a entrar y vas a encontrar pasto que necesita el alma. Y también en Juan capítulo 11, el versículo 25, hemos visto ya también y hemos aprendido donde Él nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. Él es el gran yo soy. Y en este capítulo, en Juan capítulo 14, el versículo 6, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y prontamente también vamos a estar desarrollando el capítulo 15, donde Él se presenta también como yo soy. En Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Separado de mí, nada pueden hacer. Entonces, vemos aquí en el nombre de Dios, como Él mismo se había presentado en Éxodo 3:14, cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres tú? ¿Qué puedo decir al pueblo? ¿Quién eres tú para que ellos crean en mí? Dile que yo soy el gran yo soy. Y Jesús se está presentando como el gran yo soy. Entonces el Señor, Él mismo se reveló que Él era ese gran yo soy que estuvo hablando con Moisés en aquel entonces. Y hoy el capítulo y el versículo que nos toca desarrollar, del versículo 6 nuevamente, que el Señor dice que Él es el camino. Jae la tapé. ¿Se imaginan ustedes que alguien vengan y que se queden acá enfrente de la congregación, que nosotros estamos aquí sobre San Isidro, esquina 31 de diciembre, y que te vengan a preguntar, ¿cómo yo puedo salir en Manuel Ortiz Guerrero? ¿Cómo le guiarían? Bueno, de aquí vas a ir derecho 1, 2 cuadras, la tercera cuadra en la esquina, hay un asfaltado que va hacia la derecha. Diríjate sobre ese asfaltado y vas a salir en Manuel Ortiz Guerrero, porque quiere llegar a Manuel Ortiz Guerrero. Si son buen guiado, va a llegar a su destino. No complican, no nos vamos a complicar que esa persona llegue a ese destino. Y aquí encontramos Jesús mostrando el camino de cómo llegar al Padre. Y no solamente mostrando el camino, sino diciendo, yo soy ese camino para llegar al Padre. No hay otra forma, otra manera que usted puede llegar al Padre si no es por mí, porque yo soy el camino. Como también dice que Él es la verdad. Es lo que hemos visto ya también las semanas pasadas y vamos a volver a mirarlo, lo que dice en Juan capítulo 8, el versículo 32, donde Él dice que la verdad es el que nos da libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente Cristo Jesús, el que nos pueda liberar
de la esclavitud del pecado de lo cual estábamos. Él es la verdad. Jesús es la verdad en persona. Como también Él había prometido a sus discípulos, como también a nosotros, y que ya nos ha dado a nosotros, que Él nos dejará en mano del Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice también aquí en este mismo capítulo de Juan, capítulo 14, el versículo 17, donde Él dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Y el capítulo 15, el versículo 26 del libro de Juan, dice así: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, decía Cristo Jesús. Como también el capítulo 16 del mismo libro, del capítulo 16, el versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que hará el Espíritu de verdad en nuestras vidas y lo que ya ha hecho para que nosotros podamos conocer la verdad y encontrar ese camino, porque solo no podríamos encontrar este camino de verdad si no fuera por la obra del Espíritu. Y el opuesto, justamente lo que el Señor ha dicho, ¿qué dice Juan 8, 44? Al contrario de esta verdad, ¿qué dice? 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿De quién? Del diablo. No hay verdad en él. ¿Por qué? Porque solamente Cristo Jesús es la verdad. Y solamente Él es la vida, porque Él procede. Para el pueblo judío, el Torá era el libro de vida. Para ellos, ahí encontraba la fe, la práctica que daban vida a ellos. Eso en aquel entonces era para los judíos. Pero Jesús cambió justamente esa visión que ellos tenían, porque Jesús se convierte en la vida misma de su pueblo. Porque en Juan capítulo 10, el versículo 11, Jesús había dicho: he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Jesús es la vida y Jesús el que nos da a nosotros la vida. Estando nosotros muertos en nuestro delito y pecado, el Señor nos trajo y nos mostró la vida verdadera. Y nadie, dice Él, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Muchos se ofenden de la exclusividad que la Biblia dice, que solamente a través de la manifestación de Cristo hay un solo camino, un solo medio para llegar al Padre. Y si se ofenden por esto, que se ofendan, porque la palabra del Señor muestra un solo camino.
No hay dos, no hay tres, ni cuatro caminos. El único medio para llegar al Padre se llama Cristo Jesús. Porque es lo que Él presenta y así se presenta Él mismo. No existe ninguna religión verdadera, sino solamente el cristianismo, lo que nos permite ver la verdad en Cristo Jesús. No hay ninguna religión que te haga llegar al cielo, sino es a través del cristianismo. Por el cristianismo vemos quién es Jesús y quién es en realidad Él. El mundo puede ofrecer muchos caminos, muchos medios para llegar al Padre, pero la Biblia muestra un solo medio. No hay otro medio para llegar al Padre. No hay otro camino que te acercan al Padre. Y si uno ha rechazado este camino, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Si no le pone a Cristo en primer lugar en todos. Y este camino todavía no estaba entendiendo sus propios discípulos. Todavía no pudieron comprender completamente sus discípulos. Por eso Jesús le dijo el versículo 7, si me hubieran conocido, también a mi Padre conocería y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Si me hubiera conocido. Cuán difícil ver al Señor como Él eres en realidad, si no es por las obras del Señor. Si me hubieras conocido. Y ese es el momento donde llevó justamente algunas otras preguntas. Porque Jesús ya a través de esta declaración lo lleva a ellos a declararle quién es Él. Porque el versículo 9 de nuestro versículo dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y ustedes no me conocen. Si me hubiesen conocido, le conocería también al Padre. Y esto lleva justamente al comentario directamente de Felipe, donde él dice, el versículo 7, el 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y no basta. O valema, o peor es acente supe. Muéstranos el Padre y no basta. A pesar que muchas veces Jesús ya había enseñado su unidad perfecta en Dios. En Juan 10:30, donde el Señor había dicho, el Padre y yo uno somos. Ellos ya habían escuchado esa enseñanza, pero no había entendido. Sus discípulos todavía, ellos deseaban todavía contemplar la revelación física del Padre. No había entendido que el único medio para verle al Padre es a través de Cristo Jesús y la fe que el Señor mismo nos da. No hay otra forma que uno pueda llegar, solamente a través de Cristo Jesús, porque el versículo 1 del capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí, decía Jesús. Pe creecere. Y también el versículo, también donde Él nos mostraba que creer en Él, el versículo 7, y me conoceréis también a mi Padre y conoceréis, y desde ahora me conocéis y le habéis visto. Ustedes ya están conociendo al Padre porque ya me ven a mí, estaba diciendo Jesús. Y esa fe que uno recibe para que uno pueda creer en Dios es un don de Dios. Es un regalo de Dios, dice Efesios 2:8. Es un don y el don es un regalo que nosotros recibimos del Padre. Un breve comentario, nada más, del libre albedrío. ¿El libre albedrío existe? Sí, existe. Ah, cierto, sí.
Yo escojo qué comer. Yo le dije a mi esposa una vez, quiero comer borí borí. Bueno, ella me hace, doy gracias realmente a Dios por su vida, que me hace borí borí, o lo que yo quiero. Yo esta mañana escogí poner justamente esta camisa, esta corbata. Escogí poner uno que me guarde justamente del frío. Escojo cada mañana subirme al vehículo, trasladarme a mi trabajo. Cualquier otra cosa escojo. Pero nada bueno he escogido hasta ahora. Nada me ha llevado de lo que yo he escogido a acercarme más y más a Dios. Más bien me aleja más de Dios de lo que yo escojo en mis libres decisiones. Porque el libre albedrío existe, pero solamente en las cosas terrenales. Solamente en cosas terrenales. Porque cuando vamos a pasar en las cosas espirituales, ya no podemos decidir nosotros. Porque ya no nos corresponde a nosotros. Ya no es mío la decisión cuando voy a escoger tener fe. Porque la fe no es mío. Porque vemos que la fe es el don de Dios. Es un regalo de Dios que yo pueda tener fe. Para que yo pueda tener que creer, es porque Dios me ha dado ese don. Porque por culpa del pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y por culpa del pecado entró la muerte. Pero ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios que ha extendido sobre nosotros para que nosotros podamos ver su luz a través de su gracia, a través de su regalo y a través de su misericordia. Porque yo la única forma de la cual debo adorar y la forma que puedo adorar a Dios es a través del Espíritu. Porque Él dice, los verdaderos adoradores me van a adorar en espíritu y en verdad. No en obra humana yo puedo adorar a Dios, porque solamente las cosas espirituales pueden ser guiados a través de espíritu y espirituales. Lo que nosotros vamos a hacer a Dios debemos hacer a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Porque a través de las cosas carnales estamos siendo apartados, destituidos de la gloria de Dios. Nada bueno podemos hacer. Nada bueno vamos a ofrecerle a Dios. Nada bueno vamos a acercarle a Dios. Porque nosotros no somos buenos. Entonces, ¿qué bueno vamos a traerle a Dios? Si no es por su obra maravillosa. Y el Señor estaba diciendo a sus discípulos, ustedes ya me ven a mí. Aquí estoy yo. El versículo 9 de nuestro texto dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? Nuestra condición pecaminosa, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cuánto tiempo hace que estamos muchas veces, 20, 30 años en el camino del Señor y no lo hemos visto al Padre, no hemos visto a Jesús, no lo hemos conocido a Jesús? Porque no podemos conocer a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de interpretar el texto de la palabra. Porque solamente Él, a través de su Espíritu, pueden hacer entender y comprender. Y aquí estamos hablando de sus propios discípulos. No estamos hablando de cualquier gente. Estamos hablando de que el Señor ha escogido, el que ha traído y que son parte de esos 12 que Él escogió, que 11 que ahora están en medio de sus 11 Él está enseñando. Tomás ya había dudado donde el Señor le mostró el camino. Y ahora Felipe está mostrando una duda de que él quiere ver físicamente a Dios. Eso nos lleva, nuestra mente pecaminosa, muchas veces a querer ver más de lo que queremos ver. Si el Señor nos está revelando su palabra a su tiempo, a su manera, debemos ser agradecidos porque Él nos ha mostrado. A uno puede mostrar más rápido, otro más lento, pero el Señor es quien nos revela su palabra a su tiempo y a la medida que nosotros también le buscamos.
Porque si vamos a esperar que el Señor nomás me revele, pero ni siquiera estoy dedicando mi tiempo en leer, de estudiar, de orar, ¿cómo voy a conocerle a Dios? Él ya te ha dado su espíritu. Su espíritu está en ti. Si usted ha sido rescatado de la tiniebla a su luz, su espíritu está en ti. Y ese espíritu de verdad te va a mostrar la verdad, te va a guiar en la verdad y te va a llevar en la verdad que es en Cristo Jesús. No hay otra manera de la cual uno puede obtener justamente esta vida que tenemos en Él. ¿Cómo es posible, una vez algunos se preguntan, que alguien que ha visto tantos milagros, que alguien que ha estado con Jesús 3 años, va a ser tan inmaduro de hacer estas preguntas al Señor? Pero ahí vemos justamente la condición de ellos. Todavía no le recibía el Espíritu Santo. Todavía ellos no le tenían el Espíritu Santo. Porque vemos cómo fue Felipe utilizado después de que el Espíritu Santo haya obrado en su vida. El Señor lo había llevado de uno a otro lugar para que sean utilizados. El Felipe no se quedó con esta pregunta. Nada más, el Señor lo usó. Y en gran manera, después porque le aclaró, le dio justamente lo que él necesitaba. ¿Y qué necesitamos nosotros? La palabra del Señor que nos guíe y que siempre nos ayuden a someternos siempre a Él. Porque solamente a través del Espíritu Santo podemos entender y comprender las cosas espirituales. Para el mundo, quizás, y sigue, y es una locura el Evangelio. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 1:18. La cruz es una locura para el mundo, la cruz de Cristo. Pero a través de esa locura del Evangelio, el Señor nos rescató y nos trajo a nosotros. Este himno que estuvimos cantando, el pan de vida, y después el otro himno, vemos también que el mismo alimento que nosotros hemos recibido, está recibiendo aquel también. Pero ¿por qué nosotros hemos oído? ¿Por qué hemos escuchado? ¿Cuál fue lo que el Señor vio en mí? Algo bueno, nada bueno. Nada bueno hay en mí. Pero el Señor extendió su gracia y su misericordia y nos mostró esta luz. Así como Él cogió a sus 12, uno de ellos era el diablo, pero el Señor lo preparó, lo encaminó, lo guardó para que pueda después utilizar y en gran manera para el ministerio que le esperaban a ellos. Porque el versículo 10, el Señor le dice, ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace la obra, dice el Señor. Y esta respuesta va dirigido directamente a Felipe, como también a cada uno de nosotros. Felipe, ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Como también a cada uno de nosotros. ¿Creemos en realidad esto? Porque la enseñanza de Jesús nos están llevando que Él y el Padre uno es. Vemos la Trinidad trabajando juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estaba a punto también de descender y ya permanecer. Porque antes Él iba y venía el Espíritu, pero ya estaba a unos días más después de que el Espíritu Santo pueda descender, pero ahora era necesario que el Hijo del Hombre sea llevado para que el Espíritu pueda descender. Yo estoy en el Padre, dice. Esto se refiere tanto a la unidad y la seguridad de la Trinidad y la deidad de Cristo. Porque ¿qué es lo que Juan nos quiere mostrar? La deidad de Cristo. Y nos sigue justamente llevando a eso. Que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús es el mismo entre el Padre y el Hijo, es el mismo, desde antes que existiese el mundo. Y cuando habla de las obras,
está hablando sobre las señales que él había realizado. Porque aquí habla justamente diciendo, él hace la obra, dice la última parte del capítulo 10. Dios es el que hace la obra. Eso es lo que hemos visto también en Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿A través de qué? Los milagros que el Señor había hecho. Esos milagros eran la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que estaba realizando en aquel entonces y sigue realizando hasta el día de hoy. Porque el milagro más grande que hemos recibido es la salvación. Ese es el milagro más grande. No merecemos. Porque ¿de qué sirve realmente tener un ojo y perder el alma? ¿De qué sirve que estemos cojos o lo que sea y perder el alma? Mejor justamente que entremos como sea, pero que entremos por la gracia del Señor. No es que porque yo soy un hijo de Dios debo estar perfecto, que no tengo que tener problemas, que no tengo que enfermar, que no tengo que estar en pobrezas, o estos aquellos. Estar en Cristo es tener todos. Puedo estar físicamente no como la gente quiere, pero si estoy como Dios quiere, a Dios la gloria. Porque Él quiso que sea así. Por eso el versículo 11 habla y dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme la misma obra. Jesús no solamente llama a tener fe en Él, como hemos visto el versículo 1, cree también en mí, sino también la aceptación de lo que Él dice. Aceptar lo que Él nos enseña a través de su palabra. Esto quiere decir que tener un compromiso con la persona de Jesús implica obediencia ¿a qué? A su palabra. Aceptar así como viene su palabra. No querer quitar ni tampoco poner idea nuestra, sino aceptar así como es la palabra del Señor. Y esa es, por la misma obra, justamente, el Señor también elogia a aquellos que quizás nosotros no tenemos la posibilidad de ver los señales visibles que vieron los discípulos, pero lo que creemos en Él. Eso es lo que dice Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me ha visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Bienaventurado. Nosotros hemos visto por la gracia del Señor. No vimos estos milagros que ellos vieron. Yo nunca he visto que una persona haya salido de la tumba resucitando entre los muertos. Nunca he visto. Nunca he visto que un ciego de nacimiento haya recobrado la vista. Nunca he visto. Nunca he visto un paralítico que puedan recobrar completamente físicamente y caminar. Ni tampoco hubo otros milagros físicos. No he visto todavía. Pero lo que puedo ver y lo que puedo testificar, aquel de lo cual el Señor ha obrado, que ha tenido una vida completamente cambiada, completamente transformada. Uno que andaba en borracho o cualquier otro pecado aquí en el mundo, el Señor lo trajo y lo cambió completamente, así como el endemoniado gadareno, que se rascaba con la piedra, que cualquier otra cosa hacía, pero cuando el Señor obró en su vida, lo quitó de la esclavitud del demonio, Él cambió completamente. Y nosotros también andábamos con esa vida de la esclavitud diabólica,
donde el Señor nos trajo y nos dio vida en Él. Y esta es la obra del Señor para nuestra vida. Y el versículo 12 habla: de cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, decía Jesús. De cierto os digo, en verdad le digo a ustedes, decía Jesús, Dios dará poder a sus discípulos. Y Dios dio poder a sus discípulos para que puedan llevar estas obras. Ellos tuvieron poder porque el Espíritu de poder estuvo en ellos, el Espíritu Santo. Y este es un ministerio que el Señor nos ha dejado y ha dejado a sus discípulos, de dar poder para llevar a cabo el ministerio. Y uno de esos ministerios que también el Señor nos ha dejado y también le ha dicho a ellos, por ejemplo, de amarse unos a otros como Él nos amó. Ellos andaban con algunas u otras dificultades, pero el Señor le dijo a ellos, bueno, ahora en adelante ustedes se van a amar uno al otro, porque la única forma en que el mundo puede ver que ustedes son mis discípulos es a través de que ustedes se unan, se amen uno a otro. Y este es uno de nuestros ministerios. Si hemos sido escogidos por Dios, si hemos sido traídos a la luz, debemos amarnos uno al otro. Y si no nos amamos, porque la verdad no está en nosotros. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Ese es un ministerio. Por eso que muchas veces algunos dicen, yo quiero ser misionero, quiero irme a Europa, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir justamente a África o cualquier otro país a predicar la verdad. Pero si la verdad no está en él, ni siquiera se están uniendo en familia, no se aman, no ama a papá, no ama a mamá, y mucho menos lo que está alrededor de suyo, ¿cómo va a testificar a otro lado? ¿Cómo va a predicar a otro lado? ¿Cómo va a ir a otros países? Porque el primer ministerio que tenemos es aquí. La familia que el Señor nos ha dado, que es la congregación. Ese es nuestro primer ministerio. Y el Señor estaba preparando a sus discípulos para los ministerios que vienen para después. Y están diciendo a ellos que aún mayores cosas ellos harán. No estamos hablando que ellos van a hacer mucho más milagros que Jesús, sino posiblemente el Señor se refería al alcance geográfico, que a aún mayores lugares llegará el Evangelio. Porque Jesús estaba limitado. Jesús tenía aguasupe en teoría, a otros países, sino él ha venido a predicar a los judíos. Pero después el ministerio se extendió y se llevó a cabo a través de los apóstoles, a través de los creyentes, que lo cual él escogería para esta misión, para que puedan hacer esta obra del Evangelio, y a través del Evangelio muchos puedan venir al Señor. Eso es lo que vamos a ver en Hechos capítulo 2, cuando los ministerios ya empezaron, ya ahora con los discípulos. 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora ya se está predicando la verdad. Ahora se está confrontando pecado. Y aquellos que han sido iluminados a través del Espíritu Santo ya están viniendo. O más que la verdad. El Señor nunca alcanzó a 3,000 predicando, pero ahora los discípulos están predicando y están viniendo multitudes. ¿A través de qué? A través de la palabra y hablando del Señor. En Hechos capítulo 4, el versículo 4.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Los que oyeron la palabra. La palabra, estamos hablando de la verdadera palabra, del alimento verdadero del Señor. Hechos 8:12 también nos habla pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban, creyeron a Felipe, lo que oyeron la palabra del Señor a través de Felipe. Y también el capítulo 9, el versículo 31, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo, porque el Señor estaba sosteniendo ya a su iglesia. El capítulo 11, el versículo 26 del libro de Hechos, también habla de que y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y le llamó cristiano por primera vez. Se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. El Señor está extendiendo ya su evangelio, el territorio, para que haya más personas que puedan conocer la verdad. Y a ellos ya se le llamó por primera vez cristiano, seguidor y servidor de Cristo Jesús. Y el capítulo 13, el versículo 48 en adelante del libro de Hechos, los gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía toda aquella provincia. Ya están llegando a los gentiles, así como ha llegado también a nosotros. El Señor está extendiendo el territorio para que haya más y más personas que puedan conocer su verdad. Y el capítulo 14, también el versículo 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Litra, a Iconio, a Antioquía o Jógina. Oye, extendéjina. Mucho más, obras mucho más mayores harán. Y el capítulo 17 y el versículo 12 dice la palabra: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, justamente ya venían creyendo de la palabra del Señor. Y así el Señor extendió esta gracia y llegó también a Paraguay, llegó a nosotros, en San Lorenzo, que también pudimos ver esta verdad. Mayores obras el Señor permitió que a través de estos discípulos se extendiese el evangelio y que pueda llegar también a nuestro oído. Porque eso es lo que el Señor dice: porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. La ascensión de Jesús resultará justamente la venida del Espíritu Santo. Porque eso es lo que ya hemos visto también en Juan capítulo 16. El versículo 7, que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviará. El Espíritu Santo será el agente activo para las obras mayores que el Señor haría de aquel entonces. A través del Espíritu, la única forma de llevar a cabo el ministerio del Señor es a través del Espíritu Santo. No hay forma. Yo no puedo hacer nada fuera del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo usted puede hablar a tu compañero de trabajo, puede testificar de donde sea que esté, solamente a través del Espíritu Santo. Y el versículo 13 y 14 de nuestro texto dice, ya el capítulo 14: y todo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Jesús ya estaba a punto de partir. Ya estaba poco tiempo ya con su discípulo. Y Él está equipando a su discípulo. Él está enseñando a su discípulo lo necesario para que ellos puedan llevar a cabo este ministerio. Lo estaba dando a ellos todo lo que ellos necesitan para que ellos no puedan valerse solamente por la presencia física del Señor, sino que ellos dependieran completamente de Él a través del Espíritu Santo. Como también nosotros debemos depender plenamente del Señor a través del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Nada podemos hacer fuera de la dirección del Señor. Y pedir en el nombre del Señor Jesús no significa añadir. Que vos estés orando y al culminar, o sea, en el nombre de Jesús, amén. Que ese ya está, es todo. No, significa lo que el Señor nos está enseñando aquí, que cuando nosotros acudamos en oración donde sea que estemos, ¿cómo podemos hacer? En primer lugar, que la oración del creyente debe servir para el propósito de lo cual el Señor Jesús y de su reino debe ser, no para nuestro egoísmo, no es para que lo que yo quiero, sino lo que yo estoy pidiendo debe servir para el reino de Dios. Si yo estoy pidiendo alimento, debe ser para el reino de Dios. Tiene que ser servido para esto, para aquello, todo debe ser para Dios. No debe ser todo para mí. Y muchas veces nuestra oración más rápido va a eso. Se quiere centrar en nosotros, no aquel, el dador. Y el segundo, la oración del creyente debe basarse en los méritos de Cristo y no a nosotros. Cuando oramos debemos justamente orar y llevar siempre al mérito de Cristo. Todo lo que somos y lo que hacemos es por la gracia y por el mérito del Señor Jesucristo. Y la tercera, la oración del creyente debe buscar la gloria de Dios. Que nuestra oración sea para la gloria de Dios. Porque en Juan capítulo 16, el versículo 26 en adelante, dice: en aquel día pediríais en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Por eso justamente el Señor va a oír la oración de ustedes, dice: salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces nosotros cuando pedimos, debemos pedir para la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús lo estaba enseñando a sus propios discípulos cómo orar, en Mateo capítulo 6, del versículo 9 en adelante, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. Ningún momento está buscando una oración egoísta, sino que está dando gloria a Dios. Entonces, como pecadores, nada bueno nosotros se ve en nuestra vida. Por eso nosotros no podemos ofrecer y dar cosas buenas, como ya lo he mencionado, a Dios. Pero tenemos a un Dios bueno. Eso es el privilegio que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, que nos permite obtener su voluntad a través de su gracia. Nada
Nada podemos obtener si no fuera por la gracia infinita del Señor. Que nosotros hoy estemos en el camino es porque el Señor nos ha guiado, nos ha traído y nos ha mostrado este camino. Si hoy estamos entendiendo quién es Jesús, es porque el Señor nos ha revelado. Cuando Jesús le preguntó a sus propios discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro le dijo, alguno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres esto, aquello. Pero usted, ¿quién dice que yo soy? Jesús le preguntó. Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres lo que nosotros estamos esperando. Y Jesús no le dijo bravo, sino bienaventurado, sino Pedro, lo que tú ahora estás diciendo, no está diciendo carnalmente, Dios te ha revelado. Por eso están pudiendo ahora aclarar, declarar esta verdad que usted ve en mí ahora. Pero esto que ellos vieron en aquel entonces, ahora en el momento de la verdad, ellos se olvidaron. Y empezaron, justamente por esa razón que Felipe le preguntó, muéstranos el Padre y nos basta. El Señor ya nos ha mostrado su verdad. Y esta verdad está en nosotros. Y estando en nosotros, ¿cómo estamos testificando actualmente esta verdad? ¿Cómo se puede ver en ti esta verdad? El fruto del Espíritu, ¿cómo se puede reflejar actualmente en tu vida? ¿Qué clase de fruto está dando en la actualidad donde sea que usted vaya? ¿Cómo estamos amándonos unos a otros? Porque ese es un mandato del Señor. El Señor nos dio orden para que nosotros vivamos en amor. El Señor nos dio orden para que prediquemos su verdad. ¿Y cómo predicarlo? La verdad, si la verdad no está en nosotros. Porque solamente a través del Espíritu de verdad nosotros podemos hablar de la verdad que es en Cristo Jesús. Como también el Señor nos ha dejado un mandato, como también hoy vamos a estar compartiendo, que es la Santa Cena. ¿Y qué es lo que nos mostramos dentro de unas Santas Cenas? ¿Qué es lo que recordamos en la Santa Cena? El sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Porque si no fuera por ese sacrificio, nosotros nunca llegaríamos a conocer esta verdad. Nunca llegaríamos a entender y comprender el camino, la verdad y la vida. Como también a través de la Santa Cena recordamos también la pronta venida del Señor. Porque el Señor nos había dicho, según el versículo 2 de nuestro capítulo, el capítulo 14, que Él iba al Padre. En casa de mi Padre muchos moradas, y así no fuere yo no lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Él dice que vendrá otra vez. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Y la promesa que tenemos en Él, que un día estaremos en su presencia. Que un día vamos a estar compartiendo la cena del Cordero en la misma presencia del Dios vivo y verdadero que nos ha santificado a través de su Espíritu y a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor nos ayude estos tiempos a someternos a su palabra. Que el Señor nos ayude estos tiempos a que Él nos siga revelando su verdad. Así como Él nos ha revelado que Él es el gran yo soy, que cada día aprendamos más de Él y que honremos más a Él a través de nuestra obediencia, a través de nuestro testimonio, y cada vez que vengamos a compartir la Santa Cena, vengamos con un corazón gozoso, como también arrepentido al ver la obra del Señor en nuestra vida, y que cada día podamos dar lo mejor a Él
porque Él ya ha hecho todo por nosotros. Y que el Señor prepare cada día nuestro corazón para que cada día también nosotros seamos verdaderos hombres y mujeres temerosos de Él, sirviéndole a Él hasta que Él venga por su pueblo, por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga esta congregación para que unánime podamos caminar en el camino de la verdad, en el camino de vida que es Cristo Jesús a través de su palabra. Y que su palabra sea en primer lugar para nuestra vida, hoy y siempre. Oremos. Señor Dios y Dios nuestro, tú que nos has revelado tu verdad a través de tu evangelio en la actualidad. Tú que nos has revelado, Señor, de quién en realidad eres a través de tu Espíritu que tú, Señor, has puesto en nuestro corazón. Tú que, Señor, nos has traído de la tiniebla a tu luz para que hoy andemos en tu luz. Hoy glorificamos tu nombre que es sobre todo nombre. Te adoramos, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra condición pecaminosa, que nada bueno hay en nosotros. Pero tenemos al Dios bueno en nuestras vidas, que nos ha dado esta vida y vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Y siga, Señor, estos tiempos sosteniendo a tu congregación bautista, manantial de vida, Señor, para que verdaderamente a través de esa vida se vea tu luz verdadera, Señor, en medio de esta oscuridad, Señor. Haz tu obra, Señor, y siga haciendo esa obra maravillosa en medio de esta congregación de salvar almas, de traer, Señor, alma arrepentida a tus pies a través de la locura de tu evangelio, Señor. Y hoy, Padre, entregamos en tu mano, Señor, entregamos en tu mano nuestras vidas, nuestra familia y esta congregación para que tú lo sostengas, siga sosteniendo, nos siga guardando, nos siga santificando y preparándonos para nuestro encuentro contigo, Señor. A ti la gloria. Y te oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.